Buenas noches, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Nuevamente aquí estamos ya casi perfilándonos para las últimas enseñanzas que nos quedan de este tema tan precioso y que pues hemos ido avanzando poco a poco en el conocimiento de la palabra. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo muchas cosas, muchos aspectos de la fe. Y pues bueno, vamos a continuar en esta noche. Hoy vamos a tocar el tema caminando en la palabra, ya para avanzar. Ya hablamos acerca de la inmutabilidad de Dios, que Dios es un Dios de pactos, lo cual ratifica del por qué podemos confiar en su palabra. Así es que vamos a hacer una oración y vamos a continuar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia maravillosa, porque donde dos o tres estamos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que tu oído está inclinado, Padre Santo, al clamor de los justos, Señor. Nosotros no somos justos en nuestras propias obras, pero hemos sido justificados en Cristo Jesús, Señor, y ahora somos unas nuevas criaturas, Padre. Te damos gracias porque a través del Espíritu Santo te podemos decir, Abba Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que el propósito de que estemos reunidos es porque quieres prepararnos para que estemos preparados para toda buena obra, para que estemos listos, Padre Santo, para tu llamado. Por eso es, Padre, que cada una de las personas que se han tomado el tiempo están aplicando sus recursos para que esto pueda ser posible, Señor. Le creemos a tu palabra que tú suples, Padre de la gloria, sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria y que les multiplica, Señor Dios Todopoderoso, sus finanzas, Señor. En la sangre bendita de Cristo lo creemos, Padre, porque si tú los llamaste, Padre de la gloria, a tu visión, le creemos a tu palabra que ya le diste la provisión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Le creo a tu palabra que nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que es enviada. Por lo tanto, Padre Santo, sabemos, Señor, que esta palabra está siendo sembrada en los corazones de nuestros hermanos y que van a crecer y van a dar mucho, pero mucho fruto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Le creemos, Padre, a tu palabra que tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas, Señor. Yo menguo para que tu Espíritu Santo sea el que crezca y sea tu palabra la que sea manifestada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Pues bueno, vamos a continuar. Recordemos que todo lo que hemos hablado básicamente es como un lacito, ¿me entiende? Que nos va uniendo para darle al tema final. Entonces ahora vamos a empezar a hablar caminando en la palabra y vamos a utilizar dos versos como base. El primero es 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Ahora vamos a hablar un poquitito, un segundo solamente de esto, porque más adelante lo vamos a diseminar, poco a poco para que lo podamos entender. ¿Ya? Entonces, recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es un producto derivado de la palabra, porque no hubiera fe en Dios si no hubiera palabra, porque la fe es por el oír. Entonces, acá, si nosotros aplicamos de esta manera, bajo este conocimiento, este verso dice, porque por la confianza en la palabra andamos y no por vista o por lo que perciben nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, 2 Corintios 4:18 nos explica del por qué tenemos que andar así. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. O sea, la fe no es algo que niega lo que se ve. Este versículo dice, porque no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven. O sea, no está negándolo. No es una psicología de negación, como muchos piensan de la fe, que piensa algo y lo vas a tener. No, nosotros no pensamos algo, nosotros tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Más allá de lo que, si la Biblia no dice que tenemos, la Biblia no dice que nos pertenece, pues no lo tenemos. Entonces nosotros tenemos una base.
¿me entiende? Que es la Biblia. Bueno, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Me entienden? Bueno, acá no está algo que voy a platicar con ustedes, lo regular lo escribo acá, pero siento de parte del Espíritu Santo explicarles esto, probablemente es el punto específico. Miren, la fe, como les decía, no es algo que nosotros nos vamos a imaginar o una autosugestión. No es una autosugestión. La fe es la confianza que tenemos en las promesas que se nos han hecho. Entonces les voy a explicar. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Curiosamente, en la versión en inglés del Rey Santiago, traducida, dice de la siguiente manera, es pues la fe, ¿ya? La evidencia de lo que no se ve, perdón, es pues la fe, la substancia de lo que no se ve, la evidencia de lo que esperamos. Es pues la fe, la substancia de lo que no se ve, la evidencia de lo que esperamos. Entonces, empezando a entender eso, para que nos demos cuenta de qué es la fe desde un punto más profundo, dice, es pues, al decir es pues, no está diciendo era, no está diciendo será, sino que el tiempo de la fe es ahora, un eterno presente. Es pues la fe. Ahora, la fe se origina por la palabra de Dios, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe se origina por la palabra de Dios. Entonces, es pues la confianza en la palabra de Dios, y acordemos que fe es creer y actuar. Entonces, es pues la fe en la palabra que es creer y actuar, ¿sí me entiende? La substancia de lo que se espera. Ahora, un sinónimo de substancia, ¿qué es? Un sinónimo de sustancia es algo tangible, algo palpable, algo que se pueda tocar, algo que se puede ver. Entonces, es pues la fe que se origina por la palabra, una sustancia tangible y palpable, ¿me entiendes? De lo que no se puede ver. Ahorita les explico más a profundidad. Y luego dice la evidencia de lo que se espera. La evidencia, ¿qué sinónimo tenemos para la evidencia? Es una prueba. ¿Y cuál es el propósito de la evidencia? El propósito de la evidencia es que ocupe el lugar cuando las cosas no están. Por ejemplo, en una corte, o sea, las personas no estuvieron, el jurado no estuvo presente en el lugar de los hechos, pero las evidencias le están diciendo qué fue lo que ocurrió en ese lugar de los hechos. Entonces, estas evidencias están ocupando el lugar de los hechos que ocurrieron. Entonces, es una prueba de que lo que ocurrió, ocurrió. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar lo que está diciendo, es pues la fe que se origina por la palabra, la substancia. Entonces, si la fe se origina por la palabra, entonces la substancia es algo tangible y palpable. Nosotros tenemos aquí en la Biblia, ¿sí me entienden? En la palabra lo que es la substancia, lo que es algo tangible, algo palpable. Nosotros tenemos esta Biblia con letras, escrita con papel, con algo que nosotros nos podamos identificar, algo que nosotros podemos ver, palpar, sentir. ¿Me entiende? Esto es. Pero esto, dice la Biblia, que esto es la evidencia, la prueba de que tenemos lo que esperamos. Entonces, uno de los ejemplos claros que yo podría poner para esto sería un cheque. Un cheque no es el dinero.
Pero un cheque tiene la cantidad que te tienen que pagar, la cantidad que te tienen que dar, cuánto te tienen se están comprometiendo para darte. Entonces el cheque está escrito, el cheque tiene una firma, el cheque es una promesa de que tienes lo que ellos te están diciendo, que te están dando. Pero el cheque no son las cosas, el cheque no es el dinero. El cheque no estás teniendo dinero, estás teniendo la evidencia de que tienes el dinero. Cuando vas al banco y canjeas esa evidencia, entonces es cuando ya tienes el dinero. Entonces, aquí en la palabra están las promesas de Dios escritas. Lo que Dios te dice que es tuyo, lo que Dios te dice que te pertenece. Por eso dice, es pues la fe, que es la confianza en la palabra, que se deriva por la palabra de Dios, ¿sí me entienden? La sustancia, algo tangible, algo palpable, como el cheque. El cheque es algo físico que lo puedes ver, tiene letras, es papel, está firmado. Bueno, este está firmado con pactos, que los hablamos en la inmutabilidad de Dios. Este está firmado con pactos. Entonces, no es como que nosotros agarremos una película, una autosugestión de que creamos algo, sí lo creo, sí va a ocurrir y que ocurra. Eso es lo que personas que tal vez no han llegado a entender lo que es la fe, están tratando de proyectar o de hacer pensar a la gente que uno está enseñando. Pero no, nosotros estamos enseñando que la palabra de Dios es lo tangible, palpable, que es una evidencia, que es una prueba que tenemos lo que Dios dice que tiene, porque esta palabra fue firmada con pacto, con sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia te dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es con su sangre, a través del pacto, que fue ratificado esa promesa para con nosotros. Y esa promesa la llevamos y la canjeamos por medio de la fe, que es la acción. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que necesitamos hablar la palabra, decir la palabra, pero no es específicamente porque lo que diga la palabra sea cierto tipo de palabras mágicas. No, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros creemos en la promesa, en el cheque que está escrito al cristiano, al Hijo de Dios, en las promesas que están en esto tangible, palpable, en letras, donde puedes leerlo, donde puedes palparlo, donde puedes verlo, que es la evidencia, la prueba de que tenemos lo que Dios dice, porque aquí se compromete Dios. Ahora, Dios dice que cuando operamos en fe es que cuando nosotros podemos actuar, podemos operar en esta palabra, podemos, ¿cómo se llama? Caminar en fe. O sea, por eso nosotros tenemos la plena seguridad y la confianza en la palabra. Por eso, ¿por qué? Porque la palabra es pues la fe que se origina por la palabra, algo tangible, algo palpable, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos leer, que se puede ratificar en la historia, que es una evidencia de lo que nosotros esperamos. Entonces, esta evidencia está ocupando el lugar mientras las promesas se manifiestan, pero tenemos la evidencia. Es casi como dos personas. Uno que esté actuando en una autosugestión o operando en positivismo, diciendo yo sé que voy a conseguir esto, yo sé que voy a tener lo de la renta, yo sé que voy a poder pagar esto. Él simplemente está operando en una base, si me entiendes, de su propia autosugestión, tratando de convencerse que eso va a ocurrir y operando en positivismo. Pero nosotros no operamos en positivismo, porque si pusiéramos el ejemplo de otra persona, una persona que tiene el cheque de la renta, pero que va a ser efectivo en la fecha de la renta, entonces esta persona está creyendo, está diciendo yo ya tengo lo de la renta, yo ya tengo lo de la renta. Pero él está operando bajo una promesa y bajo una evidencia que él tiene, que ya tiene lo de la renta. Mientras que este está operando en positivismo. Esa es la diferencia entre nosotros que le creemos a la palabra de Dios, que estamos operando en la promesa de Dios, en lo que Dios jura, en lo que Dios ha dicho, en lo que Él se ha comprometido a través de pacto para con nosotros. Como por ejemplo Abraham no fue a decirle al Señor, mira, yo quiero un hijo, yo quiero familia, yo quiero... No.
Dios le prometió a él. Y Dios se juramentó para que Abraham pudiera estar seguro. Dios entró en pacto con Abraham para que Abraham estuviera seguro. Dios nos ofreció esto, nos lo dio en Cristo Jesús cuando creímos en Él. Entonces esta palabra nos pertenece. Nosotros lo que tenemos que, entonces, así como por ejemplo el ejemplo que les daba, cuando vienen a tocar la renta y viene la persona a decir, oye, y lo de la renta, ¿lo tienes? Le agarras y le muestras el cheque. Y le dices, mira, sí lo tengo. Entonces, a eso se refiere a las circunstancias. Obviamente no le vas a sacar al que venga de la renta la Biblia, pero tú le vas a hablar a esas circunstancias, a esa ausencia física del dinero que tú tienes la evidencia y le estás creyendo a la promesa de Dios. Entonces, tú actuar en fe de creerle a lo que Dios ha prometido en esto tangible y palpable es lo que hace que esto se convierta en una realidad y se manifieste en lo físico. Entonces ya no vas a necesitar operar, si me entiendes, en fe en esto, porque ya tienes lo que Dios te dice que tienes. ¿Entiendes? Lo que Dios te dice que Él ya te ha dado por fe. Pero está ocupando, pero utilizando el ejemplo, la persona, ¿me entiendes? Cuando se presentan las circunstancias, le muestra el cheque, mira, aquí está la evidencia, ¿me entiendes? Que ya tengo el dinero, solo falta que canjearlo. Pero la otra persona le toca en la puerta y ¿qué puede decir el que está bajo positivismo? No, solamente tengo la seguridad de que de alguna u otra manera va a llegar ese dinero, pero no tiene una solidez. Nosotros tenemos la solidez de las promesas de Dios a través de su palabra. ¿Me entienden? Por eso es que podemos confiar en ella. Por eso era necesario compartir esto y que podamos darnos cuenta. Por ejemplo, una de los ejemplos que recuerdo yo que platicaba este pastor cuando nos explicaba, decía que, por ejemplo, los científicos creen en la existencia de los dinosaurios, pero no porque hayan visto los dinosaurios, no porque hayan estado presentes cuando existieron los dinosaurios, sino porque tienen la evidencia, la osamenta. Entonces tienen la evidencia, miren, aquí está la evidencia de que existen los dinosaurios. Pero si de repente empieza a temblar y viene un dinosaurio, ya no necesitan la evidencia. Entonces nosotros, esta es nuestra evidencia mientras las promesas se manifiestan. Ya que se han manifestado, entonces pues obviamente seguimos operando en fe en otras áreas, o cuando se presente la oportunidad de volver a operar en fe en esa área, vamos a seguir operando porque seguimos teniendo la promesa de Dios para nosotros escrita. Aquí está. La buscamos y ahí está. ¿Ya? Pues bueno, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Y luego ya vamos a entrar de nuevo al tema. Era algo que lo sentí de parte de Dios compartirlo, porque de alguna u otra forma siempre hay gente, siempre va a haber gente, que yo le llamo, como les decía la otra vez, los contreras. Estos contreras siempre le van a buscar algo negativo, siempre van a tratar de buscar la forma a la palabra para salir con bandera blanca. Entonces no estamos enseñando autosugestión, estamos enseñando a creer en las palabras de Dios y actuar en ellas, porque la palabra de Dios es nuestra evidencia palpable, tangible. Y si lo quieren ver, pueden buscarlo y luego pueden traducirlo en la de King James, la versión de King James, Hebreos 11:1, ¿ya? Ahí la pueden buscar para que vean qué es lo que dice. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Entonces ahí lo pueden ir a buscar y darse cuenta de qué es lo que significa. Ya, estaba viendo porque pensé que se había cortado, que no estaba grabando, pero sí, ya vi que sí. Bueno. Entonces, todo lo que aprendimos anteriormente tiene el propósito de desarrollar en nosotros una plena confianza y convicción para caminar en la palabra de Dios. Al decir caminar en la palabra de Dios significa confiar en lo que Él ha dicho. Y ahora ya sabemos por qué, porque esa es su promesa. Y actuar en esa palabra. El problema es que lo que Él ha dicho probablemente no lo estemos experimentando al momento. Tal vez no estamos viviendo esa vida victoriosa, económica, emocional o físicamente, o a plenitud de esa vida espiritual. Y eso crea un conflicto en nuestra mente entre lo que dice la palabra y lo que actualmente estamos experimentando o percibiendo a través de nuestros sentidos. Y la recomendación de Dios al respecto es:
Segunda de Corintios capítulo 5, porque por fe andamos y no por vista. Entonces ya vimos que andamos, ¿por qué? Por la palabra de Dios y no por vista. Y la fe es creer y actuar en su palabra, y ya hemos anteriormente visto suficiente evidencia de la cual por qué podemos confiar en su palabra. La fe es un producto derivado de la palabra. Al decir que caminemos por fe y no por vista, está diciendo que caminemos plenamente confiados en su palabra, sabiendo que su palabra es la sustancia física, tangible, palpable que podemos ver, que podemos tocar, y que es la evidencia que tenemos, lo que ahí dice que nos pertenece. Y nosotros vivimos en un mundo que está en corrupción por causa del pecado, y nuestro ambiente es nocivo. Y enfrentamos día a día las pruebas como cualquier ser humano, y tenemos las mismas necesidades emocionales, físicas y económicas. Y cuando la Biblia dice que quiere que vivas en lo que la palabra de Dios, dice, parece un tanto utópico, inexistente, algo fantasioso, y eso crea en nosotros ese conflicto interno en nuestra mente. Ok, déjeme explicar esto. Las circunstancias, lo físico, lo tangible, lo que podemos palpar, lo que pueden ver nuestros sentidos, eso crea en nosotros un conflicto. Porque aunque nosotros tengamos la evidencia en la palabra, pero nosotros aún no estamos experimentando, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que victoriosos, y pues no estamos viviendo esa vida victoriosa. El asunto es que por medio de la fe nosotros canjeamos esta palabra, nosotros le creemos a esta palabra y operamos, como les explicaba. ¿Me entienden? Cuando nosotros tenemos la evidencia de algo, operamos como que hubiéramos visto ese algo. ¿Han escuchado ustedes hablar a los científicos acerca de los dinosaurios? Acerca de los millones de años que la Tierra tiene, acerca de tantas cosas, y ellos se basan en evidencia. Evidencia, pero no se basan en decir, yo ya lo vi, pero lo tratan como que lo hubieran visto. Hablan ustedes y platiquen, y esto pasó hace 500 millones de años, y esto pasó hace... Y nosotros los cristianos en la palabra de Dios no podemos hacer así. Cuando tenemos la evidencia que la palabra de Dios dice que todo fue creado, ¿se me entiende? Que todo lo creó Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la palabra, tenemos la evidencia en la palabra, que es algo ratificable, algo que se puede ir a buscar en los anales de la historia, algo que muchas personas lo utilizan, ¿sí me entienden? Para poder, este libro, la Biblia, este libro tan extraordinario, hay personas que no son creyentes que lo utilizan como un libro de historia, por lo enriquecido que está de las pruebas que existen, tanto en la flora y la fauna, como en la historia misma en la que se desarrollaron los hechos, que pueden ellos ratificar varios puntos a través precisamente de los vestigios arqueológicos y a través de las cosas que se han encontrado. Pero nosotros tenemos entonces esta palabra. Entonces nosotros nos confrontamos a lo físico, y esa duda que entra en nosotros cuando nosotros miramos las circunstancias es lo que la Biblia le llama en 1 de Timoteo 6:12, el apóstol Pablo le llama pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. La palabra profesión no quiere decir habiendo hecho el buen trabajo. Eso es lo que a veces nosotros miramos en estas palabras y no le entendemos a magnitud lo que quiere decir. Esta palabra profesión no tiene que ver nada con el trabajo que desempeñas. Esta palabra de profesión es de profesar lo que tú profesas. Es una palabra griega, la pueden buscar, se llama homologeo, que quiere decir homo, lo mismo, logeo, lo que fue dicho. Entonces, decir lo mismo que fue dicho, declarar públicamente lo que fue dicho, como un acto de fe, como un acto de credibilidad. Eso es lo que significa. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o declaración, o decir lo que fue dicho públicamente delante de muchos testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que fue dicho claramente?
En el mismo versículo nos da rasgos de qué fue lo que fue dicho, porque dice pelea la buena batalla. La buena batalla. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una buena batalla. Nunca hay buena batalla, excepto nada más si esa buena batalla es porque la voy ganando. Pero si la voy perdiendo, no puede ser una buena batalla. Obviamente es buena batalla cuando la voy ganando. Entonces, básicamente, la batalla de la fe son las pruebas que día a día vivimos. ¿Me entiende? La batalla de la fe es lo que vivimos diariamente. Pero es una buena batalla. Ahorita les digo por qué. Porque la batalla ya ha sido ganada. Pero son las pruebas que vienen a nuestra mente, que nosotros miramos, las circunstancias que vienen. Los problemas, las necesidades, las enfermedades, todo ese tipo de retos. Todo este tipo de retos que van viniendo. Y retos que van a venir en nuestra vida. Retos que van a sobrepasar a veces nuestra mente. A tratar de sobrepasar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Por eso dice la Biblia que la prueba de la fe produce paciencia, que quiere decir durabilidad. Pero hay veces cuando las circunstancias son tan avasalladoras, muchas veces afloran a nuestra mente. ¿Será que es cierto esto? ¿Será que no es cierto? Por eso es que es necesario todo lo que hemos estado estudiando, porque toda esa palabra golpea nuestra mente, esa palabra viene a nuestra memoria y viene y nos dice, tengo que confiar, porque el Dios que yo tengo es un Dios que no miente. Un Dios que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Me entienden? Entonces, ahí es cuando nosotros creemos, ¿me entienden? Que nosotros, esa batalla ya fue ganada. Que esa batalla es buena porque Cristo la peleó por nosotros y Él venció en la cruz del Calvario. ¿Ya? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción significa pesar, dolor, tristeza. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el contexto del verso anterior, estaba prediciendo las persecuciones que vendrían a la iglesia, más manifestando la parte más cruel y triste de este mundo. Sin embargo, le dice a sus discípulos que tengan paz en Él, porque Él ya ha vencido el mundo. Y eso va para todos los que estamos en Él. Él ha vencido el sistema del mundo y nos ha hecho vencedores. Pero la forma en la que nos apropiamos de esa victoria que está aquí en la Biblia, que es la substancia de lo que no se ve, la evidencia de lo que se espera, ¿sí me entienden? Que nos produce una plena certidumbre, confianza, convicción, seguridad en su palabra, que se manifiesta a través de nuestras acciones y declaraciones. Es como nosotros, y acuérdense cuando decimos declaraciones, nos estamos refiriendo a la palabra homologeo, que quiere decir lo mismo que fue dicho. Es lo que nosotros le decimos a esas circunstancias, lo que fue dicho a través de la palabra. ¿Me entienden? Entonces dice, en 1 Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú creíste en el Hijo de Dios, entonces tú has vencido al mundo. Tú eres vencedor en Cristo Jesús. Es lo que te dice esta substancia tangible, palpable, que puedes ver y que puedes leer, que es la evidencia, la prueba de lo que esperamos. Entonces esto es lo que te dice, que tú en Cristo eres más que vencedor. Amén. Entonces, como la palabra dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, privilegio, derecho de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Si tú naciste de nuevo,
Entonces eres victorioso, ¿ya? Entonces no tienes que dejar que la mente te juegue trucos. Por eso es que hablamos que la palabra de Dios es la evidencia. Cuando tú te sientas desesperado, ahogado, lo que tienes que hacer es echar mano de la profesión a la que fuiste llamado, que es la confesión, la declaración, ¿me entiendes? Homologeo, decir lo que fue dicho. ¿En dónde fue dicho? En la palabra de Dios. En la palabra que está escrita con letras y que es la evidencia. Esta es tu evidencia, que tú le tienes que hablar a esas circunstancias, que tú le tienes que decir a esos problemas, que tú tienes que hablar a esos retos que vengan a tu vida. Tú tienes que hablar esta palabra, tienes que hablar esta promesa. Cuando vengan esos pleitos, esa batalla de la fe en tu mente, tiene que rápido venirte a memoria que en Cristo Jesús ya eres victorioso. ¿Me entiendes? Y que esa es la fe que ha vencido, esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Porque nuestra plena confianza en la palabra y nuestra fe ya sabemos que no es en el positivismo, no es en una ¿cómo se llama? ¿Cómo se le podría decir? Autodarme terapia a mí mismo, ya no es una autosugestión, sino que estoy hablando algo que me fue prometido y que fue ratificado en pacto, me pertenece. Entonces, si tú has nacido de Dios, eres de los que vence el mundo, pero para que eso se haga efectivo, tu vida tienes que entender que uno de los fundamentos principales que nos ayudan a caminar en fe es entender que somos a través de Cristo para con Dios nuevas criaturas y aprendamos lo que poseemos en Dios y lo que podemos hacer, y que todo lo que podemos hacer en Dios es por amor. Juan 3:16. Cuando Dios se le manifestó a Abraham, lo hizo por amor. ¿Qué le podía haber ofrecido a Abraham a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero. Entonces lo que Él te da es por amor. ¿Sí me entiendes? Él se comprometió por amor. No puedes dudar porque Él se comprometió por amor. Tienes que creer en su palabra porque Él se comprometió por amor. ¿Me entiendes? Entonces, Él Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios lo hizo en amor, en esa obra de amor, es porque miró la condición en la que vivíamos. Una condición paupérrima. Los que son millonarios, que tienen mucho dinero y que creen que están llenos por el dinero, ellos mismos pueden testificar que el dinero no llena un vacío del corazón, que el dinero no llena ese vacío que se siente. ¿Entienden? Ese vacío que se siente, esa necesidad, porque Dios es el que lo llena todo en todo, porque necesitamos sentir ese amor. Entonces, las riquezas no solamente son económicas, son en física, en salud, obviamente económica, emocional, que sientes esa paz, esa tranquilidad. Dice la Biblia que nosotros por amor hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Escuchaba una pastora que estaba dando una interpretación de ese verso, dando a entender que la Biblia dice que nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dando a entender que tenemos que tener paz, tenemos que estar sentados, tenemos que estar descansando en Cristo, confiados plenamente en Él. ¿Ya? Dice la palabra Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Él lo hizo por amor. Por eso es que no puedes dudar, porque Él se comprometió contigo por amor. Romanos 8:17,
y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Padecer con Él no quiere decir que tú tengas que ser crucificado literalmente, sino que tú recibas el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque cuando eres bautizado juntamente con Cristo, mueres juntamente con Él. Por eso la Biblia dice que la fe obra por medio del amor, porque Dios estableció por medio de la fe, ¿por qué Dios estableció por medio del amor la salvación y darnos todas las cosas en Cristo Jesús, pero se activa y se manifiesta por fe? Cuando crees, cuando le crees a esa palabra es cuando esa palabra se hace manifiesta en ti. Que eso fue lo que pasó cuando recibiste a Cristo como Salvador. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Ahí está otra vez la palabra homologeo, lo mismo que fue dicho. Cuando tú dices lo que fue dicho con respecto a Cristo Jesús, que es el Evangelio, lo que Él hizo, lo aceptas y lo recibes en tu corazón en ese momentito. Si me entiendes, esas palabras que hablaste activan toda la salvación en ti. Activan todo eso que habla en Romanos 10, 8 al 9. Eso lo activa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, homologeo. Entonces, eso activa lo que Dios te ha dado. Por eso es que Él te lo dio en amor, pero lo activas a través de la palabra, por medio de la fe. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Pero ahora veamos qué es lo que actualmente produce esas circunstancias. Ahorita vamos a analizar qué es lo que produce esas circunstancias negativas en el mundo en el que vivimos, porque eso va a ayudar a despojarnos de cierto tipo de pensamientos que tenemos, cierto tipo de ideas prefijadas que nos hemos hecho. Y por eso la otra vez hablaba que esto va a ser un poquito controversial, por eso traté de substanciarlo con mucha palabra. Vamos a empezar, que Dios le dio autoridad al hombre, para que nos demos cuenta, cuando fue la creación, lo original. Dios le dio autoridad al hombre y la mayordomía de la tierra lo puso como administrador de sus bienes. De manera general se usa la palabra mayordomía para designar una administración responsable de bienes valiosos que pertenecen a otros. En este caso, la tierra le pertenece a Dios y a todos los que en ella habitamos. Y todos los que en ella habitan, le pertenecen todo a Dios, ¿ya? Salmo 24, del 1 al 2, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en ella habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es, el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Ese es nuestro Dios. El que te prometió todas estas cosas a través de la palabra es el dueño absolutamente de todo, ¿ya? Pero bueno, aquí estamos viendo que ¿cómo se llama? Que a Dios le pertenece, pero que Dios asigna al hombre como mayordomo de sus bienes. Tenemos que entender que esta tierra le pertenece a Dios. Porque va a llegar el momento en el que vamos a tener que entregar cuentas, específicamente los que no han recibido a Cristo como Salvador, porque nosotros ya fue pagado el precio, ¿no? Pero bueno, dice, y Dios puso al hombre como mayordomo, o sea, como administrador de todo lo que le pertenece, lo puso para que gobernara, para que cuidara de su creación. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, oiga, y señoree. Mire lo que dice esta palabra. Esto fue todo lo que Dios le dio al hombre. Mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, reinar, sujetar, predominar, oprimir, avasallar, sojuzgar y sobresalir. Todos esos son los sinónimos de señorear. Y eso se lo dio al hombre. En los peces de todo el mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, esta es una de las cosas que es bien importante entenderlas y que a veces es muy difícil porque es controversial. Porque si nosotros decimos que Dios le delegó autoridad al hombre y que todo lo que ocurre en esta tierra es responsabilidad del hombre, entonces se piensa que estamos diciendo que Dios no tiene poder, que perdió ese poder. Pero sin embargo nosotros vivimos aquí en este mundo donde siempre se delega. Yo no sé si ustedes han estado en puestos de autoridad o son dueños de compañía o son dueños de que tengan muchos empleados. Pero ustedes asignan autoridad a un empleado. Agarran y dicen, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser encargado de la bodega, todo lo que pase en la bodega, simple y sencillamente tú vas a tomar responsabilidad de eso, tú te vas a encargar de eso. ¿Y qué va a pasar? Cualquier cosa que sea mayor de lo que tú puedas manejar, vienes a mí. Vienes a mí. Entonces eso no quiere decir que hayas perdido autoridad, que hayas perdido el dominio o el dueño, ser el dueño del lugar. No, has delegado. Entonces eso fue lo que Dios hizo. Dios le delegó autoridad al hombre. No quiere decir que haya perdido su poder. Y eso es importante. Porque, ¿saben por qué? Porque es importante esto. Porque cuando asesinan, cuando descuartizan, cuando matan, cuando violan niños, cuando violan niñas, cuando agarran a las personas, a los seres humanos como objetos de venta y venden sus órganos y le hacen daño a la gente. Cuando todo este tipo de maldades del hombre, si me entiende, ocurren, si nosotros pensamos que Dios es el que está tomando el control de estas cosas y no el hombre al que le delegó la autoridad y que tiene que entregar cuenta por eso, entonces, ¿cómo podemos explicarle a la gente? ¿Cómo podemos decirle a la gente cuando violan a un niño, una niña? ¿Cómo podemos explicarle a ellos? Y decirle, bueno, pues Dios está en control de todas las cosas. Y hay quienes han llegado a inventarse la idea de poner un versículo que ni siquiera existe y que para mí, desafortunadamente, es una de las mentiras y las patrañas que el enemigo ha utilizado. Decir, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. No existe ese versículo bíblico. No existe. Es una forma en la que el enemigo quiere hacer que quites la vista de él y la pongas en Dios. Ah, pues Dios está en control de todo, Dios es el que maneja todo. No, Dios delegó autoridad. O sea, este verso que leímos, señoree, mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse. Si esto no es delegar autoridad, entonces yo no sé qué es delegar autoridad. Entonces, si algo está ocurriendo en este mundo, no es culpa de Dios, sino que es el hombre que tiene que entregar cuentas, porque eso no cabe la menor duda, que va a entregar cuentas a Dios. Tiene que entregar cuentas. ¿Me entienden? Entonces, pero eso no quiere decir, si me entienden, que eso le podemos echar la culpa a Dios. Porque cuando delegó autoridad, si nosotros miramos y somos técnicos al respecto, vamos a ser sinceros. ¿Me entienden? El cambio climático que estaba ocurriendo en la humanidad, ¿de qué se originó? ¿No ha sido las decisiones del hombre? Dios no es destructor. Dios es creador, como le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba aquí, cuando yo creaba allá? Dios es creador. Entonces Dios creó la tierra y le dio al hombre para que el hombre fuera mayordomo, pero el hombre, cuando cayó en pecado, ¿sí me entiende? Definitivamente perdió el control, como lo vamos a ver. Salmo 8 del 4 al 9, fíjense. Dice el rey David, fíjense digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Oiga,
y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste otra vez señorear, mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, reinar, sujetar, predominar, oprimir, avasallar, sojuzgar, sobresalir sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Aquí vemos que Él le dio autoridad al hombre. Vemos que le dio autoridad al hombre. Que sojuzgara. Sojuzgara. Por eso dice la Biblia, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 20, cuando leemos el final de los tiempos, ahí vamos a ver todo el Apocalipsis que nosotros miramos es cuando Dios le está pidiendo cuenta al hombre de sus decisiones nefastas, de no haber tomado la oportunidad que le dio para que se arrepintiera en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver en relación con la fe esto? Claro que tiene que ver mucho, porque estamos aprendiendo de dónde viene el problema y dónde viene la solución, como lo vamos a ver más adelante, porque eso lo tenemos que seguir desenredando. Pero Satanás, usando su astucia, sabía que él nunca le fue dada tanta autoridad y que Dios, cuando creó al hombre, lo coronó de gloria. Salmos 8:5, le has hecho poco mejor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Dios hizo al hombre, que me entiende, como la corona de su creación. Lo coronó de gloria, Dios al hombre. Y le dio la mayordomía, autoridad sobre su creación en esta tierra, y el hombre, por causa del pecado y haberse esclavizado al pecado, esa mayordomía la entregó a quien le suple para los deseos de su carne. Esto es a Satanás. En la creación de Dios, lo que le dio ese toque extraordinario al crear al hombre fue la libertad de elección. Eso es lo extraordinario de parte de Dios cuando creó al hombre, que el hombre le dio libertad, le dio para que sojuzgara, para que mandara. Para eso se necesita tener que darle libertad a alguien. Esa persona necesita que operar en libertad de albedrío, en libertad de escoger. Porque esta persona tenía que tomar decisiones sobre la mayordomía o en la mayordomía que le habían dado. ¿Ya? Entonces, él lo entregó al enemigo. ¿Ya? Dice, el hombre puede elegir hacer su voluntad, la voluntad del enemigo o de Dios, lo cual le permite filtrar a Dios las verdaderas intenciones en el ser humano, que si prefiere el pecado a Dios. Uno se pregunta que por qué Dios creó al hombre con libre albedrío, que hubiera sido más fácil que lo hubiera creado como un robot, pero no existe mejor forma que la libertad de elección para que el hombre pueda realmente decidir si quiere estar con Dios por amor o no. Entonces, por eso es que Dios, mirando en su omnisciencia al futuro a todos nosotros que vamos a recibir a Cristo como Salvador, dijo, no, yo voy a seguir porque van a haber cientos de miles que han decidido por su libertad de elección recibir este amor que les estoy brindando a través de mi Hijo para cambiar sus circunstancias y hacerlas diferentes. ¿Ya? Entonces, dice, el ser humano entre sí ha preferido el pecado, la mayoría, al no hacer la voluntad de Dios por causa del pecado, y se ha convertido en esclavo del pecado. Por ser un ser libre, ha decidido darle más al lugar al diablo que a Dios por medio de sus acciones, y ha hecho a Satanás el Dios de este mundo. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero por qué está bajo el maligno? ¿Por qué se atreve el apóstol Juan a decir algo así, que está bajo el maligno? Si de Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es todo lo que existe en la tierra, pero Él puso en mayordomía al hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo? Que el hombre tenía libertad de elección y que tenía libertad de votación democráticamente, y Él ha escogido más al enemigo, dándole lugar a él que a Dios. Segunda de Corintios 4:3
y 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, aquí está hablando, ¿me entienden? Que Satanás es el Dios de este mundo. No que sea Dios como nuestro Dios extraordinario, no. Ni que Dios lo haya asignado como tal, ni nada parecido. No. El hombre en su libertad de elección, haciendo más la voluntad del enemigo que la de Dios, le ha dado ese lugar. Le ha dado ese lugar. Es como cuando tenemos dos presidentes. Uno está a favor del aborto, el otro está a favor de la vida. Entonces nosotros a través de nuestro voto estamos manifestando a qué nos estamos inclinando. Si estamos a favor del aborto o a favor de la vida, dependiendo nosotros en nuestro voto. Entonces, como mayoría, cuando da su voto, la mayoría, entonces el deseo de la mayoría, la libertad de elección de la mayoría es la que va a decidir cuál de los puntos es el que va a gobernar y es lo que se va a ver en el gobierno que exista. Entonces, Dios al darle libertad al hombre, el hombre le ha dado más lugar al diablo que a Dios, y por eso es que nosotros miramos, ¿sí me entienden?, estos versículos, porque Dios nunca lo asignó como tal. Él no tenía poder, pero Él se ha aprovechado de la debilidad del hombre. Es como, por ejemplo, un señor que tenía una fábrica. Este señor tenía esta fábrica y era muy rico, tenía mucho dinero. Él era una persona muy, ¿cómo se llama?, económicamente próspera. Pero resulta que este señor cayó en las garras, o sea, a él lo habían puesto como manejador general del lugar, ¿me entiende? Entonces, él como mayordomo general de absolutamente toda la compañía le habían delegado esa autoridad, pero él cayó en drogas. Y entonces había una persona del trabajo que se encargaba de suplirle esas drogas. Yo te la traigo, jefe. Y después, cuando ya estaba bajo el efecto de las drogas, entonces aquel empezó a manipularlo. Mire, jefe, aquel fulano de tal me cae mal, córralo. Mire, aquel fulano de tal me cae bien, suele el sueldo. Mire acá. Entonces esta persona terminó siendo manipulada por esta persona que le suplía, ¿me entiende?, a su vicio. Entonces igualmente pasó con el hombre. El hombre ha sido el mal lugar a quien le suple su vicio, que realmente a nuestro Dios extraordinario, maravilloso y poderoso, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces el hombre ha caído en un estado de esclavismo, ha sido esclavizado por los excesos, ¿ya? Juan 14:30, Jesucristo dice: no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, ¿ya? Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, el enemigo le dijo lo siguiente. Es para que nos demos cuenta cómo el hombre delegó esa autoridad a Satanás. Y la misma Biblia lo enseña. No estoy dando varios versículos bíblicos para que lo podamos leer y podamos entender esto. Dios le dio al hombre. Entonces imagínense ustedes, cuando Dios le dio al hombre toda esa autoridad de que señoreara, todo eso que él hizo, que avasallara, que dominara, que imperara. Cuando el hombre entregó esa autoridad al enemigo, ¿quién creen que empezó a imperar? ¿Quién creen que empezó a dominar, a enseñorearse, a avasallar, a sobresalir? Tanto que le llaman el Dios de este mundo, al enemigo. Al enemigo. Entonces dice Lucas 4, 5 y 6, dice: y le llevó el diablo a un alto monte, refiriéndose a Jesucristo cuando fue tentado, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, fíjate, todo este dominio, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Imagínense, a mí me ha sido entregada, y no fue Dios el que se le entregó, pues si no, Jesucristo le hubiera dicho: no, mi padre nunca te entregó nada, ¿qué tienes? No, fue el hombre. Y el hombre había perdido totalmente el control, y esa fue la razón que vino nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien esto, dice:
Y esa potestad para gobernar, Dios se la entregó al hombre y el hombre se la entregó al enemigo por medio de hacer su voluntad y no la de Dios. Efesios 4:27 al 29 dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. O sea que él no tiene un lugar, a menos que tú o yo se lo demos. ¿Te das cuenta? Él no tiene lugar. Al que pusieron a imperar, a dominar, a señorear sobre la creación de Dios, a que nosotros fuéramos los administradores, fue a nosotros. ¿Ya? Pero cuando nosotros le damos lugar al diablo, entonces es cuando él es el que termina dominando. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Diciendo que el que robe, cuando robas, estás dando lugar al diablo. Cuando mientes, estás dando lugar al diablo. Cuando asesinas, le estás dando lugar al diablo. Cuando deshonras a tu padre y a tu madre, le estás dando lugar al diablo. Cuando usas el nombre de Dios en vano, le estás dando lugar al diablo. Cuando adulteras, le estás dando lugar al diablo. Y eso lo podemos hacer muchas veces consciente o inconsciente. A veces lo hacemos hasta como cristianos, que le damos más lugar al diablo que a Dios. Ya dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando una persona con libre albedrío, o sea, libertad de elección, decide pecar, y la palabra pecar es la acción de oponerse a lo establecido por Dios. Dios estableció el bien como base. Eso es bien importante, porque mucho nos hemos puesto a pensar qué es lo que significa la palabra pecar. Pecar es sencillo, significa oponerse a lo establecido por Dios, oponerse a lo que Dios creó como algo establecido y como base, que este es el protocolo a seguir y esto es lo que tienes que seguir. Entonces nosotros decimos, bueno, pero entonces es su palabra. No, fíjense bien lo que dicen. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, lo que Dios estableció como base es lo bueno. Es lo bueno. He aquí vio Dios que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. Entonces, lo bueno es lo que Él estableció como base, lo que se tiene que seguir, lo que está establecido. Entonces dice, y el que se opone a lo establecido por Dios, que es hacer lo contrario de lo que está establecido, es tomado como pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo creen ustedes que van a ser condenadas las personas que no conocen de Dios? ¿Cómo creen ustedes que van a ser condenadas, por ejemplo, aquellas personas que nunca han oído de la palabra, que nunca han escuchado los mandamientos de la Biblia, simplemente por lo que ellos mismos disciernen como bueno o como malo? O sea, que si ellos en su mente dicen esto es bueno y hacen lo contrario, ya les es contado como pecado. Ellos son los que van a decidir a través de su pensamiento cuando algo es bueno es cuando algo es malo, y van a operar ya sea a favor o en contra. Pero la Biblia dice que lo establecido por Dios fue lo bueno, y cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando uno sabe hacer lo bueno, quiere decir que uno tiene el conocimiento de lo que está haciendo y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es cuando uno le damos lugar al diablo, es cuando hacemos, ¿sí me entienden?, lo que al enemigo le agrada, que es lo contrario de lo que Dios dice. Y el propósito del enemigo, por ser el representante de todo lo que se opone a Dios, es que al hacer su voluntad de él, le demos por voto popular un lugar que no le pertenece, y es por eso que él se ha convertido en el Dios de este mundo. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, toda la persona que hace lo que el diablo le agrada hacer, que es oponerse a todo lo establecido por Dios, le está dando un lugar al enemigo. Por eso es que nosotros miramos el caos en el que se vive. Pero vamos a continuar.